Ahora nos encontramos con mi papá para hacer la tercera entrevista y saber un poco más sobre las causas del terrorismo en el Perú. Y vamos a hacer preguntas sobre el aspecto económico, social y político de la época. Así que ya listo. Muy bien, adelante. Ya, voy a comenzar. Ya. Ya, ¿y por qué crees que recién a fines del terrorismo los campesinos decidieron organizarse y expulsar a Sendero Luminoso? ¿Por qué no decidieron esto desde un inicio? ¿Qué crees que los hizo cambiar de opinión y aliarse con las Fuerzas Armadas? Bueno, en realidad es un tema muy complejo, ¿no? El del terrorismo y su relación con los campesinos. Probablemente al comienzo ellos veían en algunos de los ideales de los terroristas, se hablaban de ideales de igualdad, ideales del bien común, ellos tal vez se sentirían identificados con eso, pero poco a poco se dieron cuenta que los ataques terroristas iban también en contra de los campesinos, ¿no? Todo lo que implicara desarrollo en el campo, por ejemplo, Ujú. proyectos de desarrollo, medidas para ayudar a los campesinos, reorganizar las escuelas, mejorar la situación de las propias comunidades campesinas. Todo eso fue siendo destruido de a pocos por Sendero Luminoso. Entonces en ese momento los campesinos tomaron posición, ya fue, digamos, de la mitad para adelante, como tú Ujú. dices, en la etapa final, ¿no? Tal vez al comienzo no sabían cuáles eran, digamos, las acciones que iba a tomar Sendero Luminoso, era algo más bien idealista, que tal vez los esperanzaba en un comienzo, ¿no? ¿Y en qué periodo se intensificó el terrorismo? ¿En el gobierno de Alan García o en el gobierno de Fujimori? Bueno, el terrorismo, como lo conocemos, el terrorismo de Sendero Luminoso empezó con el gobierno de Belaúnde en el año 80, más o menos, hasta el 85. Fue una época muy dura, pero fue, digamos, el comienzo de los de los actos de violencia, ¿no? De parte de este grupo terrorista. Y en la época de Alan García se intensificó más aún, a partir del 85 hasta el 90. Y ya, digamos, en los 90 ya, digamos, el gobierno y el Estado se había dado cuenta realmente que era una cosa muy seria y que iba para grande. Entonces empezaron a tomar una serie de medidas y a la vez se descubrió también que era un grupo mesiánico que dependía mucho de su líder. Entonces, deteniendo al líder y destruyendo la cúpula es decir, a los dirigentes, a los principales líderes, se destruiría todo, o se desarmaría y se desorganizaría toda la agrupación, y eso fue lo que se hizo, ¿no? Mm. 92. ¿Crees que Fujimori tuvo algo que ver con los ataques de los grupos senderistas o el ataque del grupo Colina? Bueno, con los ataques senderistas no tuvo que ver Fujimori, porque Fujimori más bien combatía al terrorismo. El grupo Colina era un grupo, se llamaba paramilitares, ¿no? Y ahí sí tuvo que ver Fujimori. Era un grupo que en teoría defendía a la población, eh, pero era un grupo también al margen de la ley, porque en paralelo con la policía y con el ejército existía este grupo Colina que perseguía a sospechosos de terrorismo, perseguía a personas que aparentemente o que se sospechaba que pudieran ser culpables de algún acto terrorista o de pertenecer a los grupos terroristas, pero llegó un momento en el que indiscriminadamente, es decir, sin escoger, empezaron a capturar y a cometer también una serie de abusos. Ujú. Y en eso sí pienso yo que estarían involucrados los miembros del gobierno, entre ellos lógicamente Fujimori, ¿no? Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre el MRTA y Sendero Luminoso? Bueno, los dos son grupos terroristas. Sendero Luminoso empezó primero, el MRTA empezó a aparecer algunos años después. Inicialmente se pensaba que el MRTA era más bien un grupo de guerrilleros, no de terroristas, ¿no? Entonces se pensaba que probablemente sería diferente, pero finalmente también el MRTA cometió una serie de actos que se pueden calificar como terrorismo, ¿no? También coches bombas, secuestros, ellos secuestraban Ujú. mucho,
y eso es atentar pues también contra la libertad y la vida de las personas. Al final son dos grupos que se inscriben dentro de lo que ocurrió como lo que podríamos calificar como terrorismo, ¿no? ¿Cuáles fueron las mayores consecuencias que generó el terrorismo en el Perú? Bueno, esa es una pregunta, Jimé, muy complicada, muy amplia, porque fueron muchas consecuencias, ¿no? Desde pérdidas de familiares, pérdidas de vecinos y de allegados, o sea, en el ámbito personal, en el ámbito familiar murió muchísima gente, mucho resentimiento, hasta, digamos, la parte económica, que, digamos, se deterioró también la situación económica del país, la credibilidad en los partidos políticos también de alguna manera se vio golpeada, ¿no? Entonces fueron una serie de consecuencias muy críticas y muy dramáticas que lamentablemente fueron también de la mano con una crisis económica, ¿no? Entonces eso fue lo que nos llevó a una situación como país, a una situación muy crítica, en la parte del terrorismo con la situación económica, a colocarnos en un punto muy complicado como país, ¿no? A comienzos y mediados de los años 90. Ya a partir de ahí nos hemos recuperado gracias a una serie de medidas que se han ido implementando. Y por último, qué medidas se tienen que tomar ahora para ya terminar por completo con Sendero Luminoso y los grupos terroristas? Lo principal, creo yo, es apostar por el desarrollo, ¿no? Apostar por la educación, la salud, básicamente, que son los dos pilares, y la inversión. Cuando hay inversión pública y privada, hay trabajo y la gente sale de la pobreza con el trabajo, ya sea trabajando para alguien en una empresa o generando su propio trabajo. El Estado tiene que ser el facilitador, el que apoya, el que da las guías, las orientaciones, ¿no? Y así la población va a ir progresando y no va a tener ninguna necesidad de seguir a estos grupos terroristas y en teoría estos grupos se irán desvaneciendo también al no tener clientes, entre comillas, ¿no? Eso es lo que pienso, Jimenita. Ya, gracias. De nada, un gusto cuando desees, con todo gusto. Ya, chao. Hasta luego, adiós.